Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Hola amigos y bienvenidos a Tiempo de Misterio. Hoy es un día especial, ya que tenemos con nosotros a un invitado que ha sido una gran inspiración para muchos en el ámbito de la parapsicología, la ufología y el esoterismo. Él es Gustavo Fernández. Desde hace años he querido charlar con él y hoy por fin se hace realidad. Gustavo, nacido en Argentina en 1958, es un autor prolífico con cerca de 20 libros y más de 600 conferencias alrededor del mundo. Es todo un referente en el estudio de lo paranormal. Muchos lo conoceréis por su revista digital y podcast Al Filo de la Realidad, todo un clásico para los amantes del misterio. Su trabajo, tanto en la Sociedad Argentina de Profesionales en Parapsicología, Terapeutas Holísticos y Naturópatas, donde es presidente, y en la agrupación difusora de sabiduría ancestral Casa del Cóndor, le ha permitido ahondar en el estudio de las culturas ancestrales y en cómo éstas conectan con la parapsicología moderna. Es especialista y formador en disciplinas como la armonización energética, la autodefensa psíquica y la aplicación de técnicas ancestrales para la mejora del bienestar físico y espiritual. Previsiblemente, hacia marzo del 2025, en la isla de Gran Canaria, tiene previsto impartir algunos de sus cursos. En esta entrevista exclusiva, Gustavo nos compartirá sus experiencias personales y conocimientos sobre el mundo de lo insólito. Prepárate para un viaje fascinante al corazón de los misterios que nos rodean. Espero que disfruten de esta charla tanto como Pamela y yo lo hemos hecho. No te la pierdas. Parapsicología, esoterismo, chamanismo y ufología, con Gustavo Fernández, en Tiempo de Misterio. Gustavo Fernández, buenas noches. Qué placer más inmenso tenerte aquí en Tiempo de Misterio por primera vez y espero que no sea la única. Buenas noches, Pamela, Raúl, un placer enorme. El gusto es todo mío de estar acompañándoles y el saludo cordial a toda su audiencia, por supuesto. Qué alegría tenerte por aquí, un honor, la verdad. Sí, lo estábamos comentando antes, que teníamos muchas ganas de entrevistarte porque somos fan de Al Filo de la Realidad, también del blog, también hemos leído bastantes diarios porque también estaba como en formato papel, ¿no? Pero aunque nosotros no lo recibíamos en formato papel, pero se puede encontrar en internet, todo en PDF. Y nada, es un honor, un placer y nosotros queremos empezar con una pregunta que solemos hacer a todos los invitados de inicio, que es, ¿cómo te dio a ti por estudiar los temas del misterio? Bueno, abusando de la amabilidad de ustedes, antes de responder esa pregunta, quiero acotar algo que también conversábamos fuera de micrófono, ¿no? Agradeciendo las palabras de ustedes hacia mi persona, decirle a la audiencia, bueno, esto para ustedes ya fue escuchado, no pongan la vara tan alta y no se generen demasiadas expectativas, pero esto también tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer. Porque aburridamente yo no me dedico a estos menesteres, a estas actividades, disparado por ningún evento significativo, paranormal, ufológico, ninguna experiencia personal que haya sacudido mi cosmovisión, ningún antecedente de linaje familiar al cual yo le atribuya alguna característica determinista que me trae a este camino. Independientemente que después, en el andar cotidiano de tantos años, en estas disciplinas, uno topa, como decía, inevitablemente con eventos, con casuística, con estar en el, no sé si protagonizar, estar en el epicentro de situaciones de distinta relevancia. Lo que a mí me atrajo a estos temas es simplemente algo que tengo desde muy pequeño, desde que me recuerdo con nariz, como digo yo, y que sigo conservando, que es la curiosidad. Tengo una curiosidad, siempre tuve y sigo teniendo una curiosidad casi obsesiva por todo. Miren, cuando yo era pequeño, les estoy hablando de muchos años atrás, mi mamá, mi madre me enviaba a hacer las compras, ¿no? Familiares, que al mercado, que a la despensa. Y en aquel entonces, por ejemplo,
en el mercado solían venderte la fruta y la verdura envuelta en papel de periódico, ¿sí? No, no, después del tiempo de las fundas, de las bolsas, llegó muchos años después. Y yo llegaba a mi casa y retiraba esto durante años siempre se comentó en el ámbito familiar, yo me quedaba con, con las hojas de periódico, las alisaba y me las ponía a leer. Para No porque leer. no se compraran periódicos en mi casa, mi padre compraba periódicos todos los días, ¿no? Esa época del periódico diario presente, sino por esa especie como yo decía, de curiosidad compulsiva de que lo que me llamaba la atención tenía que ir. Y bueno, me pasó con estos temas. Cuando yo tenía 11 años de edad, les estoy hablando del año 1969, miren a dónde me remonto, en la escuela primaria, es decir, en el grado escolar que uno ocupaba en ese momento, estaba muy de moda el tema de los platillos volantes, o como decimos en Argentina, los platos voladores. Tema de televisión, tema de la radio, tema de conversación en los momentos de recreo con los condiscípulos. Y muchos años después, yo observé que tenía como una norma, nunca la había pensado ni verbalizado de esa manera, que no me gustó nunca hablar de un tema sobre el cual no me informara primero, ¿no? Entonces, cuando de pronto con los otros niños, ¿y qué piensas de los platos voladores? Si son marcianos, si vienen de la luna, y yo no sé, tenía curiosidad, pero no sabía. Mi padre tenía la costumbre, cuento esta historia familiar, por lo menos para mí es muy cálida, obviamente para los demás puede ser escuchada con educación y cierta indiferencia, pero mi padre tenía la costumbre que todos los días sábados íbamos a hacer la provista de mercadería, de alimentos a una gran cadena de supermercados. Yo lo acompañaba, le ayudaba a cargar bolsas, cajas, y él gratificaba mi colaboración regalándome un libro. Mi familia siempre fue muy lectora, desde muy pequeño. eh, yo creo que no voy a decir que aprendí a leer antes de caminar, pero debe Casi. haber estado muy cerca una cosa con otra. Entonces recuerdo que una tarde, y además tengo la película, o sea, fíjense qué interesante, ¿no? Eso que ocurrió en 1969, lo tengo, podría reproducirlo, digamos, en video literalmente. Recuerdo que voy a los anaqueles de ese hipermercado, en ese entonces se vendían libros en los hipermercados, ¿no? Detalle no menor. Y había una empleada haciendo la limpieza del mismo, y estaban prácticamente vacíos, quedaban unos pocos ejemplares sueltos que estaba acomodando, y como yo tenía que regresarme, porque mi papá me esperaba, camino rápidamente y veo un libro, que todavía lo tengo en esa biblioteca ahí atrás, Los platos voladores y sus tripulantes. Y asociado a esto que les comentaba, ¿no? La curiosidad de que en esos días se hablaba en la escuela de qué son los platos voladores, dije, lo llevo, a ver de qué se trata. Y me atrapó. Yo esa noche no dormí. Ay, me debo haber dormido seguramente por la mañana temprano, pero recuerdo en mi cuarto de pequeño con la luz encendida toda la noche hasta que terminé de leer ese libro. ¿Te lo leíste Y eso en una noche? lo leí en una noche. Sí, sí, sí. Bueno, comentaba que éramos muy lectores en mi familia, Claro. entonces la velocidad de lectura, como ya tenía un poco de ejercicio, de gimnasia con eso. Y bueno, realmente me fascinó lo que mi mente infantil percibía como proyecciones de la temática. Y después le siguió un segundo libro, no excluyentemente de otra literatura, pero digamos, durante 2 años o 3 siguientes hubo mucha literatura ufológica de ese entonces entrando en los anaqueles de mi biblioteca. Y eso me llevó a tratar de asistir a conferencias presenciales del tema y escuchar programas radiales, y ahí empezó el camino que empezó y sigue también en lo ufológico, evidentemente. Las otras áreas temáticas de mi interés se deben básicamente a dos factores. Uno, esta especie de curiosidad omnívora que les decía antes, y también a los puentes y los lazos de conexión que voy percibiendo o creyendo percibir entre distintas áreas temáticas. Así fue como entré. Hay algunas anécdotas simpáticas de esa época, con 14 años, pomposamente, ¿no? Con un grupo de amigos, amiguetes de esa edad, organizamos nuestro primer grupo ufológico. A los 15 años
di mi primera conferencia pública sobre el tema y se hizo mi primera aparición televisiva, donde supongo que la noticia no era lo que decía, sino el hecho de que un muchachito de 15 Claro, años estuviera exactamente. hablando de claves extraterrestres y demás. Y bueno, a los 17 años se publica el primero de mis libros, ¿no? El primero de mis libros gráficos, Naves extraterrestres tripuladas. Y ahí comenzó el camino que, bueno, me trae hasta aquí hoy. Bueno, hasta ahora son 17 los libros que tú publicaste, ¿no? 19, corrijo Ah, el número, con el porque número. ahora en octubre salen dos nuevos libros bajo la colección Biblioteca al Filo de la Realidad. Ahora tenemos una marca propia, que es La civilización perdida del Uritorco y El sendero del Temazcal. Del Temazcal. No tenemos con uno que ya encima dos a la misma vez. Exactamente. ¿Qué, Que estábamos, qué capacidad? que estábamos esperando, Claro. ¿eh? Yo sobre todo. Yo tengo que decir que desde la pandemia, como me gusta llamarla a mí, estoy jugando con esta idea de volver a la arena del libro gráfico, ¿no? Un artículo un tanto desconsiderado, ¿no? Desvalorizado mediáticamente hoy en día. No lo hice durante muchos años bajo la premisa de que esto, Internet, permitía, y es así indudablemente, llegar a un público muchísimo, numéricamente digo, ¿no? Muchísimo más extenso, con otras propuestas. Pero el libro gráfico, por lo menos para la gente de mi generación, y supongo que también para Para mucha gente de nuestra. generaciones posteriores, tiene un valor particular. Puede tener que ver con lo simbólico. Yo siempre digo que soy casi un fetichista del libro gráfico. Y este año dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Independientemente de lo que yo haya escrito, publicado en artículos en nuestro portal, en podcast, ¿no? Como conversábamos antes, en videos, creo que está bueno experimentar. Y entonces, con mis compañeros de Al Filo de la Realidad, con Alberto Marzo y Emanuel Giudice, gestamos esta idea de abrir una línea editorial propia del grupo, del portal, y entonces aprovechando que tuve un paréntesis de viajes, como les comentaba antes, ¿no? Tras regresar de España, me tomé 3 semanitas de vacaciones con la familia y recién ahora, el mes de noviembre, comienza mi agenda de viajes nuevamente y bastante agitada. Como tenía unos meses ahí de relativa tranquilidad, dije, bueno, es ahora o vaya a saberse cuándo. Entonces me puse a trabajar y ya están en prensa ambos libros. Pues siguiendo con el hilo de tus comienzos con el tema del misterio, nos gustaría que nos comentaras, si es que lo has tenido, que a lo mejor no, cuál fue tu primera experiencia que consideras paranormal o inexplicable O misteriosa. o misteriosa, ¿sí? La primera experiencia donde fui simplemente un testigo pasivo ocurrió en el año 1972. Yo tenía 14 años, por lo tanto, claro, ya estaba, por lo que expliqué antes, ya Claro, ya venía estabas dando como conferencias, sumergiéndome básicamente. y curioseando por cuánto rincón se presentaba. Y tuve la oportunidad de conocer, fuimos amigos durante varios años, a un muchacho, un par de años mayor que yo. Luego él se fue a vivir con la familia a otra región del país y en los años siguientes realmente le perdí toda pista, traté de localizarlo y bueno, no lo he podido. Este muchacho estaba experimentando el terreno de la magia negra, ¿no? Se había volcado a las prácticas. Entonces me había comentado y yo asistí varias sesiones, casi como una especie de colaborador pasivo, a ver qué hacía, ¿no? A sus invocaciones y demás, sin nada relevante, hasta que una noche, luego de haber finalizado una de las sesiones, digo ellos porque él y su familia vivían en una finca muy amplia en las afueras de Buenos Aires, con un gran parque trasero, donde había una pequeña edificación que este amigo se había reservado como lugar para sus experiencias, ¿no? Entonces, después de hacer una serie de sesiones y sin resultado visible aparente, nos retiramos a tomar un café, a esperar que los padres llegaran del cine, habían salido esa noche, y vemos a través de la puerta vidriada que daba a ese parque trasero una entidad reptiloide que sale corriendo
cerco de alambre, lo que aquí llamamos tejido olímpico, que es un alambrado de gran altura que dividía esa finca con la finca colindante, trepa por el alambrado, escuchamos el ruido del alambrado, del agitarse, y se pierde en la oscuridad del otro lado de la finca. Si vimos algo, yo siempre hago esta reflexión, ¿no? Si vimos algo como consecuencia de sus rituales e invocaciones previas, o simplemente fue una alucinación perceptual por los vapores de la sustancia que se quemaba o que quemaba de manera un tanto exagerada y displicente durante la misma, no lo sé ni tengo forma de saberlo. Me sirvió para empezar a tomar con muchísima seriedad y responsabilidad desde entonces ese tipo de prácticas. Lo digo esto porque a través de las décadas suelo ver que se repite especialmente en jóvenes, ¿no? En chicos y chicas en edad adolescente o unos años más, esta idea de yo quiero participar de un ritual, a ver qué pasa, a ver si se ve algo, ¿sí? Casi como para contarlo después en Instagram, ¿no? Y a partir de esta experiencia que yo decía, llego, no, cuidado porque se abren puertas que después no se saben cerrar. Porque aún en el caso de que hubiera sido una ilusión o una alucinación, yo no descarto esa posibilidad, la fugacidad de la experiencia, lo sorpresivo de la misma, las pésimas condiciones de iluminación del lugar, aunque hubiera sido una alucinación, es lo suficientemente preocupante como para ser prudente con aquello que uno está haciendo. Ahora, si ustedes, o siguiendo la pregunta de Raúl, si me dicen, bueno, pero experiencias que te hayan significado, porque será por la inconsciencia propia de la adolescencia, pero yo advierto que, si me permiten decirlo así, afectivamente, emocionalmente, a esa experiencia nunca le di una relevancia significante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Pero he tenido algunas otras experiencias que sí, de alguna manera me han marcado o por lo que han disparado. Por ejemplo, yo siempre relato, cuando cabe este tipo de preguntas, lo que ocurrió en febrero de 1985. Yo trabajé un par de años, bueno, más, casi 4 años, como periodista radiofónico en una emisora de la ciudad de Buenos Aires que se llamaba en ese entonces Radio Espléndida, una radio de cierta importancia. Y en ese entonces mi actividad era lo que popularmente se conoce como movilero, es decir, la persona que envían con un equipo de exteriores a hacer nota. Yo cubría el turno desde medianoche a las 6 de la mañana. Y ocurre que voy a cubrir en lo que es la terminal de ómnibus de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, un paro que hacían los motormen, los conductores, ¿no? Una cuestión sindical. Voy a cubrir eso, el lugar estallaba de turistas, febrero es temporada estival en Argentina, ¿no? Piensen esto. Entonces, el lugar estallaba de turistas que habían encontrado que sus buses no salían, había un clima bastante tenso, ¿no? Muchísima gente. Y en un momento determinado, transmitíamos en vivo y en directo, obviamente, al estudio, ¿no? Que transmitía a su vez en tiempo real todo lo que estaba pasando. Yo me siento dentro del camión de exteriores. En ese entonces los exteriores no se hacían simplemente con un móvil, ¿no? Sino que requerían un camión con equipos y demás. Hacerle una entrevista a un sindicalista que estaba de alguna manera liderando ese cese de actividades, ese paro de actividades. Creo que ustedes en España la palabra paro le dan otro significado, ¿no? Tiene más que ver con la cesación laboral. Aquí es cuando se decide suspender la prestación por reclamos de tipo laboral o sindical. Y cuando lo estoy entrevistando, mi compañero de equipo, veo que viene, lo veo por una ventana del camión, que viene corriendo hacia mí, se pone el rostro contra la ventana, con los ojos desencajados, habla, obviamente no le escucho, yo sigo con mis auriculares, que eran tremendos en ese entonces, entrevistando a este sindicalista, pero creo ver que con la boca me dibuja la palabra ovni.
y me señala hacia arriba. Le dejo el micrófono al sindicalista, abro la puerta, miro y sobre la vertical estaban pasando una flotilla en perfecta formación V de 16 objetos luminosos no identificados. ¿Era de noche? 1:20 de la madrugada. Acordate que yo estaba desde medianoche hasta las 6 de la mañana, claro. ¿sí? 1:20 de la madrugada. Y tengo una reacción muy loca, ¿no? Porque me pudo haber costado el puesto laboral. Giro, le arrebato el micrófono al sindicalista, que estaba hablando con el periodista en estudio sobre, bueno, las reclamaciones, que el sindicato, que los sueldos, que no sé qué. Le arrebato el micrófono, salto otra vez fuera, y a los gritos empiezo a relatar al aire lo que estaba viviendo. En el estudio me contaban después que pensaron que yo había enloquecido en ese momento Claro. y se quedaron congelados pensando en cortar la transmisión. Pero yo empiezo a intercambiar opiniones con mi compañero de equipo, con la gente que estaba ahí presente, todo el mundo gritando, todo el mundo... Claro, porque lo estaban viendo Y todos. claro, y en ese momento empiezan a recibir en la emisora radial llamadas telefónicas de gente que estaba escuchando la radio y que a raíz del aviso mío empezó a salir a los patios, a las calles, a las terrazas y vieron. Tanto es así que al día siguiente fue primera plana en los periódicos de Argentina, esto de que fue la primera transmisión radial en vivo y en directo del paso de una flotilla de ovnis sobre Buenos Aires. La flotilla continuó hacia el sur. En realidad, luego me entero que media hora antes se había visto pasar por una provincia del norte de Argentina, la provincia de Santiago del Estero, o sea, se ve que venía en esta dirección. Yo voy describiendo, inclusive hay un objeto que se desprende del grupo y se dirige, deduzco yo en ese momento, hacia la ciudad de Montevideo, capital de la República del Uruguay, ¿no? En la dirección que toma. Lo digo también, y esto provocó que mucha gente en Uruguay, la radio tenía ese entonces, bueno, ahora ha cambiado el nombre y sigue teniendo una enorme extensión, Radio AM, mucha gente en Uruguay escucha también la noticia, salen y alcanzan a ver ese objeto solitario pasar sobre sus cabezas. Esa anécdota, te cuento, que no va más allá quizás de esto, ¿no? De lo anecdótico, de la casuística. A mí en muchos sentidos, tengo que decirlo, me significó empezar a ser un referente para el medio periodístico en torno al tema y no digo profundizar el camino ufológico porque ya llevaba muchos años transitándolo, pero empezar a mirarlo y pensarlo Claro. desde otras ópticas. Y Es que también podría después, cuando eres claro, testigo, el emocional es diferente. cuando uno es testigo, dejó de ser investigador. Yo siempre señalo eso, ¿no? A veces se me dice, bueno, pero como investigador, qué bueno, digo, no. En ese momento es la parte emocional, es la parte instintiva, es la excitación, y esto obviamente a mí me lleva a decir, y tomen mis palabras con prudencia, porque el hecho de que sea investigador en otro contexto no significa que mi descripción sea por eso más creíble, más literal o más impecable que la de cualquier otro testigo. Bueno, y después distintos eventos que me ocurrieron en la famosa localidad de Capilla del Monte, cerca del Cerro Uritorco, del famoso Cerro Místico Uritorco, aquí en Argentina. Más recientemente, por eso digo, estoy haciendo un paneo muy general de tantos años, ¿no? Las experiencias que llevamos a cabo en la Cueva de los Tallos, en Ecuador. No podría decir realmente cuál o cuáles son las experiencias más significativas. Creo que las que he vivido me enriquecieron en el momento y en la etapa de mi vida que me ocurrieron, pero sigo viéndolas como anecdóticas. Es decir, lo que yo pienso, de lo que estoy convencido o de lo que especulo en torno a lo paranormal y lo ufológico, no es a causa de los eventos que pude haber protagonizado, sino en todo caso a pesar de ellos. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. También, por lo que sé de ti, te dio por estudiar temas del esoterismo, chamanismo y temas ancestrales también. No sé si también la cábala o numerología. ¿Por qué te dio por esos temas que quizá tienen una fama un poco más de incrédulo, ¿no?
porque, vamos, hablar de esoterismo es casi hacer referencia, a un vidente, ¿no? Aunque ya sabemos que no es así, pero es la referencia que uno coge, lo que te han vendido a través de la prensa, los medios de comunicación. A nivel social. Claro, o la numerología, dicen, menuda tontería, ¿no? Entonces, ¿por qué te dio por estos temas, estudiar estos temas y qué conclusiones has sacado? ¿Hay algo de realidad? Yo te voy a dar una opinión sobre la fama, lo que llamas la fama, y luego sobre qué me ha dejado transitar esos temas. Yo tengo 66 años, ¿sí? Después de tantos años, recuerden que esto comienza con 11. Entonces, después de tantos años de estar transitando, haber visto mucho, haber viajado afortunadamente mucho, haber conocido mucho, realmente me importa nada la opinión de los demás. Una de las características quizás un tanto pedantes de la edad es que tu círculo de opiniones que tienen valor se va restringiendo cada vez. Me importa bastante la opinión de mis seres más queridos. Anoten que dije bastante, ni siquiera dije muchísimo. Muchísimo, exactamente. Sí. O sea, una cosa es querer, amar a mis seres queridos, y otra cosa es que yo diga, sí, Juana, escucho y obedezco en cuanto a su opinión, ¿no? Aclaremos ese punto. Entonces, realmente, si es visto con incredulidad o no, muchas veces se me ha dicho de manera, si se quiere, descalificadora, esto de, bueno, sí, pero Gustavo se dedica a los ovnis, al ocultismo, al chamanismo. Entonces, y ahora voy a la médula de tu pregunta, Raúl. En primer lugar, la diferencia entre un tema y otro son etiquetas humanas. ¿Dónde termina lo ufológico y empieza lo parapsicológico? Yo siempre cito este ejemplo en mis conferencias, en mis disertaciones, y ustedes lo tienen que haber escuchado esto en algún podcast seguramente sobre el particular. Yo digo, estoy de pie en el medio del campo de noche, veo una luz con movimiento extraño sobre mi cabeza y digo, caramba, un ovni, seguramente una nave extraterrestre. Otra noche, camino de noche por las cercanías de un cementerio y veo una luz de comportamiento extraño, presuntamente inteligente, entre las cruces y las tumbas y digo, oh, he ahí un fantasma, un espíritu. Pero de lo único que estoy seguro es que en los dos casos he visto una luz extraña con comportamiento inteligente. La aparente categorización, nave extraterrestre, espíritu, es una proyección cultural. Uno cuando investiga ovnis, y vamos a entrar por ese lado, uno no investiga lo que es, uno investiga lo que no es. O sea, no es un avión, no es un satélite, no es un globo sonda, no es una inversión de temperatura, es un no identificado. Adjudicarle la naturaleza de nave extraterrestre, vector interdimensional, máquina del tiempo, cualquiera de las teorías que abundan por ahí. Claro. Pero es una opinión personal, respetable, sí, claro. Pero opinión personal que nace del propio sesgo de aceptación. Y aquí tenemos un elemento al cual yo siempre vuelvo porque a veces digo, hay unas poquitas cosas que me gustaría que sea mi legado para la gente que me sigue. Una de las cosas es que la gente entienda y tenga en cuenta esto del sesgo de aceptación, que también existe en mí, por supuesto. Es decir, uno tiende a ver como más evidente, demostrado, probable, aquello que va de alguna manera coagulando con sus aceptaciones previas sobre el tema. Porque la evidencia, cuando se dice, es que ante la evidencia irrefutable, una evidencia descontextualizada de la hipótesis de la teoría puede ser evidencia de exactamente lo contrario. Hay un caso apasionante que le ocurre a una señora en las afueras de New York allá por los años 70. Tiene una serie de sueños muy desagradables, insomnio, bueno, va a hacer revisación médica, no le encuentra nada de particular. En un momento determinado surgen las conversaciones con su médico que tenía un dolor recurrente en un punto del pie. El médico le hace hacer una radiografía del pie y aparece dentro del pie un pequeñísimo triángulo metálico. Se hace la extracción y se comprueba que está formado por magnesio, níquel y tungsteno
en un grado de pureza que no existe naturalmente en el planeta Tierra. La comunidad ufológica dice un implante. He ahí la prueba del contacto extraterrestre. La comunidad astronómica dice un micrometeorito, que, claro, la Tierra es bombardeada todos los días por enorme cantidad de polvo estelar, basura cósmica, micrometeoritos, y esta señora, que además lo admitió, le gustaba caminar por el jardín de su casa descalzo, debe haber pisado un micrometeorito que se incrustó en su pie. La comunidad ufológica dice, pero qué explicación jalada de los pelos, de los cabellos, forzada. La comunidad astronómica dice, ah, sí, seguro que la explicación extraterrestre es más. ¿Entienden lo que digo? La misma evidencia física fundamentaba dos hipótesis diametralmente opuestas. Entonces, con todo este tema de está demostrado, yo a veces veo, yo digo que una de las cosas que me resultan muy simpáticas de los tiempos que vivimos es la cantidad de streamers y youtubers que son difusores, no investigadores, ¿no? Y que no quiero decir que en el afán de sumar seguidores, pero que evidentemente, respondiendo a la expectativa de sus seguidores, dicen, ¿por qué aquí están las pruebas que demuestran? Todas las pruebas son discutibles. Y yo siempre hago un especial hincapié en lo que yo considero evidencia, lo que considero hipótesis y lo que considero especulación. Yo disfruto especular sin perder de vista que estoy especulando. ¿Se entiende esto? Entonces, el sostener que algo es estrictamente ufológico como ajeno a lo parapsicológico, en todo caso es una demostración de la falta de lecturas de quien lo diga. Porque cuando más ustedes penetran en el tema, más se dan cuenta que hay vasos conductores, que hay hilos conductores vinculando lo paranormal y lo ufológico. Y después descubrís los vasos conductores entre lo parapsicológico y lo esotérico, porque después de todo, la moderna parapsicología no es más que el ayornamiento del hermetismo y el esoterismo medieval, antiguo, si ustedes quieren, griego, prerromano, celta, es decir, ese conjunto fenomenológico al cual hemos dado términos científicos para parecer que entendemos más la cosa, porque el ser humano tiene esto, ¿no? Le ponemos un nombre y entonces lo entendemos. No, le pusiste una etiqueta. Simplemente le pusiste un nombre. Y cuando uno entra en el terreno de lo ocultista, de lo esotérico, porque es cierto lo que dice Raúl. Bueno, uno piensa en los videntes y yo no puedo hacerme cargo de lo que piense la gente. O sea, si alguien asocia lo que yo hago, lo que yo practico, yo soy un practicante de ceremoniales mágicos. Este es otro tema interesante. Perdón que haga una digresión aquí, una acotación al pie de página, ¿no? A nadie le llama la atención que un ufólogo sea católico, o protestante, o judío, pero le llama la atención que un ufólogo haga una ceremonia mágica. O sea, ¿comprenden el punto que voy? ¿Comprenden que estamos condicionados como que hay creencias más serias que otras? Ahí circulaba hace 2 o 3 días un tuit del Papa, y voy a evitar extenderme en algunas observaciones por connacionalidad, donde decía, ante el avance de la superstición diabólica, de la astrología, y yo ni lo habrá leído el Papa, pero le contesté, ah, sí, claro, porque la religión católica es pura lógica y cartesianismo. Y científica sobre todo, vamos. Claro, o sea, es respetable como creencia, sí, sí, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre que un ufólogo se acepte como católico y vaya a misa, y que yo me acepte como esoterista y practique un ritual en el solsticio de invierno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno es más serio que el otro? Bueno, porque la gente dice, la gente piensa, es problema de la gente, no es mi problema. Si yo me hubiera detenido en el límite del qué dirán, y me habría perdido de tantas cosas en la vida, chicos. Así que realmente estoy en esos temas y deambulo con total libertad. También alguien puede decir, bueno, pero en tantos temas sí, porque toda mi vida me dediqué exclusivamente a esto. Soy un feliz propietario de 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, dedicadas a lo extraño, a lo paranormal, a hacer, rindiendo honor a Pamela,
lo que me piace. ¿Se entiende? Entonces, Totalmente. tengo ningún problema en dedicar unos meses a estudiar el Feng Shui. ¿Por qué? ¿No puedo hacerlo porque me dedico a la ufología? Esa tabicación, esa compartimentación, es limitante. Yo soy un admirador del pensamiento renacentista, ¿no? En esta idea de integrar distintas miradas y vertientes del conocimiento, muchas seguramente erróneas, equivocadas, muchas también acertadas. Creo que eso es un feedback que retroalimenta el conocimiento. Sobre todo cuando encuentro esos vasos comunicantes de los que les hablaba antes, porque establecí un hilo de continuidad entre lo ufológico y lo parapsicológico. Luego llevé ese hilo de continuidad de lo parapsicológico al ocultista y ahora lo llevo a lo chamánico. Y aquí entra el tema de las sabidurías ancestrales. La práctica de las sabidurías ancestrales, del chamanismo, en mi caso particular, de una línea particular, la toltequidad, la enseñanza de los antiguos toltecas, da la ocasión para mí, yo hablo de mí, y no, pero fulano opina distinto. Bueno, vayan a preguntarle a fulano, yo hablo de mí. Da la oportunidad verdaderamente única de experimentar los que antes de entrar en ese campo solo leemos en los libros. Miren, nosotros hicimos pocos años atrás y durante un par de años un experimento. El experimento era realizar, les hablaba antes del Cerro Uritorco, de Capilla del Monte, ¿no? Entonces el experimento consistía en realizar, en un espacio que teníamos en ese pueblo, ceremonias de temazcal, y luego salíamos del temazcal, nos dábamos un duchazo, ¿no? Poníamos más o menos presentables, y nos vamos a montar una alerta ovni, una vigilia ovni. Que Y para algunos esta mezcla obtuvimos, sería Claro, extrañísima. que ya la mezcla tú dices, ¡buah! y obtuvimos una serie de registros, tanto visuales como fotográficos, que hemos compartido, muy interesantes. Yo les dije a mis colegas ufológicos en Argentina, hagan la experiencia. Nos juntamos en Capilla del Monte, hacemos la ceremonia de temazcal, luego nos vamos. No puedo decir todos, obviamente, no voy a ser tan antipático, pero muchísimos lo criticaron desde el sofisma. ¿Se comprende? No, pero en realidad, ¿qué tiene que ver? Porque, a ver, te estoy diciendo, participá de un temazcal, salí del temazcal, sentate sobre una piedra y quédate 4 horas mirando el cielo. Después me contás si pasa algo o no. O sea, no es que necesaria, forzosa, inevitablemente había registros de algo, pero estadísticamente aumentamos las probabilidades de experiencias de distinto tipo en relación a muchas otras noches de observación ovni donde no hacíamos esta ceremonia. Esto es un hecho fáctico. La relación causal, si es que la hay, bueno, sí, debatimos, especulamos, como dije antes, discutimos, pero no se permitieron la experiencia. Y esto me hace recordar algo que hace tiempo publicamos en nuestro sitio en internet. Me encuentro yo, en uno de mis viajes, con un libro, en ese momento no estaba disponible en internet, no sé actualmente si lo estará, de un esoterista y alquimista uruguayo llamado Julio César Estelardo, alguien que en Uruguay, y seguramente vamos a hacer que oyentes de Uruguay lleguen a este podcast también para aportar su mirada, que fue considerado en Uruguay, nunca trascendió mucho más allá de su paisito, pero considerado una de las personas más serias, más referentes, más sabias sobre temas de alquimia y de esoterismo. Estelardo publica en ese libro, el Santo Grial en el Río de la Plata, el título del libro, publica la fórmula alquímica para fabricar oro. Él dice, bueno, ustedes dicen que esto que hacemos los alquimistas, bueno, yo les voy a indicar todo el proceso. Entonces nosotros lo publicamos y le decimos a los lectores, bueno, realmente nos gustaría saber que si alguien repite la experiencia, nos participe sus resultados. No tuvimos nadie que nos escribiera diciendo sí lo conseguimos, aunque yo soy bastante cínico y pienso que si alguno lo consiguió seguramente no debe estar diciendo. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Yo recibo 4 respuestas, 2 de estudiantes avanzados de química y 2 de químicos, de ingenieros químicos, refutando por qué eso no era posible. Mi contraargumento era,
A ver, yo no te voy a discutir a ti, que eres un profesional de la química, argumentos químicos. Sería pedante y desubicado. Lo que estoy diciendo es, ¿tenés los medios para hacer la experiencia? ¿Tenés a tu disposición un laboratorio que no en absoluto requería de demasiadas exigencias tecnológicas? Hacé la experiencia, documentame el paso a paso y presentame el resultado. No, ¿para qué lo voy a hacer si ya sé que no sirve? Esto dice mucho. ¿Para qué lo voy a hacer si ya sé que no sirve? Esta es la pedantería del conocimiento académico. Por eso yo siempre hago una distinción entre conocimiento científico y conocimiento académico. ¿Por qué? Porque el esoterismo es conocimiento científico. ¿Cómo va a ser conocimiento científico, Gustavo, si se ponen túnicas, se encienden cirios, prenden incienso, están en medio de un símbolo? No, no, no. Lo científico no se define por las herramientas, se define por la metodología. El pensamiento científico tiene tres principios. El primero, la verificabilidad. Que yo diga algo y no ustedes tengan que simplemente aceptar que yo lo diga, sino que ustedes verifiquen el resultado. La repetibilidad, que cada vez que hagamos el mismo experimento tengamos el mismo resultado. Y la enunciación de leyes, que esto permita extrapolar a que en todas circunstancias que se realice un experimento en estas características se repitan resultados similares. La experimentación, estoy hablando de experimentación esotérica bien entendida, no las tonterías que a veces circulan para coger incautos en internet, ¿no? La experimentación esotérica cumple esos tres principios, que muchas veces no cumple el pensamiento universitario. Cuando un profesional recién recibido me dice, no, no, pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque ya mi profesor, autor de tales libros, me dijo que no puede ser. Está actuando con el pensamiento mágico, no con el pensamiento científico. Porque no verifica, no repite, simplemente se hace eco, cámara de eco de lo que alguien a quien, esto es muy junguiano lo que voy a decir, en quien proyecta el arquetipo del viejo sabio, ¿sí? Considera un referente de autoridad. Si lo dice mi profe, ¿para qué voy a experimentar yo? Y el aprendiz de chamán, que en el medio de la selva va memorizando las indicaciones de su maestro chamán, de qué hierba tiene que combinar con qué elemento para obtener qué resultados, y que después también experimenta con otra hierba y ve si se produce un resultado similar o no, ese aprendiz de chamán está aplicando métodos científicos. Pero estamos tan condicionados culturalmente a que lo científico es bata blanca, certificado o diploma en la pared, computadoras y retortas, y lo brujeril, lo chamánico, lo ocultista es, como dije antes, velas, símbolos, letanías en latín, que no nos damos cuenta que estamos calificando por las herramientas y no por la metodología. Así que, volviendo en esta aburrida extensión que hice de mi respuesta. Para nada. Gracias, son muy buena persona. Hubiésemos interrumpido. Claro. Lo que me lleva o me ha llevado de un tema a otro es una continuidad natural. Si yo veo, me pasó en mis primeros tiempos en la ufología. Yo al principio era bueno, el título de mi primer libro, Naves extraterrestres tripuladas. Más materialista y mecanicista que ese no van a encontrar, ¿no? Formaba parte de lo que yo llamo el pelotón de tuercas y tornillos, ¿no? Pero después empecé a ver que había unas variables dentro del fenómeno que no se agotaban con la explicación de la nave extraterrestre. Que, cuidado, quiero fijar esta posición. Yo no estoy negando las visitas de naves extraterrestres. Lo que estoy diciendo es que el fenómeno ovni es lo suficientemente rico y complejo como para admitir una multiplicidad de posibles explicaciones, porque aquí caemos en otro maniqueísmo. O son extraterrestres o no lo son. O son prototipos de algún gobierno o no lo son. O son demonios o no lo son. Y resulta que lo que ponemos bajo el paraguas de la palabra ovni pueden ser naves extraterrestres, demonios, vectores interdimensionales, prototipos y algunas cosas más que no se me ocurren. Porque otra vez, estamos hablando de algo no identificado. Por eso de mí la ufología debería moverse y tener distintos términos para categorizar dónde foco mis intereses. Yo lo veo muy justo para quienes tienen una mirada
mecanicista del fenómeno, ¿no? Esto de la nave que aterriza, extraterrestre, con tripulantes, que es respetable, que reciban el mismo mote, la misma etiqueta, que quienes especulamos en inteligencias interdimensionales, sin que una teoría sea necesariamente más creíble que la otra. Creo que las dos lo son, pero en contextos diferentes, ¿no? Entonces, vuelvo a esto que decía. Cuando yo me encuentro con que el fenómeno ovni clásico, la interpretación clásica, mejor dicho, del fenómeno ovni, no agotaba mis preguntas, empecé a incursionar en la parapsicología. Por ahí me fui hasta que cuando lo parapsicológico no terminaba de darme respuestas en sí mismas, comencé a sumergirme en lo esotérico. Y de ahí a lo chamánico, si queremos llamarlo así, hubo solo un paso. Gustavo, una pregunta te quería realizar. Tanto cuando hablamos de chamanismo, cuando hablamos, pues, incluso de la meditación, de la hipnosis, de toma de psicodélicos, etc. Todo aquello que perceptualmente nos hace ver con otra mirada la realidad, verlo desde un punto de vista quizá desde el inconsciente, es cuando se producen fenómenos paranormales. Es decir, hay un hilo conductor que podía ser un estado alterado de consciencia para que se produzca un fenómeno. Yo prefiero emplear la expresión estado modificado de conciencia, ¿no? Porque la expresión estado alterado me hace pensar en algo psicopatológico, llegado el caso. Sí, aunque es necesario un par de aclaraciones que creo pertinentes, Raúl. En primer lugar, voy a la palabra psicodélico que ocupaste recién. También existe socialmente, está muy instalada esta idea de que todo lo chamánico pasa por el consumo de enteógenos, ¿no? Ayahuasca, peyote. El chamanismo, las sabidurías ancestrales, ¿se valen de los enteógenos? Sí. ¿Son necesariamente imprescindibles y excluyentes? No. Fíjate, por ejemplo, que en el linaje de práctica temascalera que yo continúo y honro, no consumimos absolutamente ningún tipo de enteógenos como parte de las ceremonias en sí. Yo he realizado mis experiencias con enteógenos bajo condiciones controladas y aquí inevitablemente, ¿no? Cito palabras del que fuera mi primer gran maestro en este tema, que el abuelo Tlacael de México, que él decía, el trabajo con plantas maestras debe ser hecho con mucho cuidado. Uno debe trabajar con una plantita, preguntarse por qué trabaja con esa y no con otra, preguntarse y responderse por qué lo hace. O sea, él se resistía, quiero hacer la experiencia para ver qué pasa, ¿no? Y acompañado y contenido por un guía, por un maestro y por un grupo de apoyo. Y se necesitan, decía Tlacaelel, meses para terminar de aquilatar la experiencia. Uno observa hoy en día en estas lides chamánicas gente que todos los sábados consume ayahuasca o hacen retiros con un delivery de ayahuasca, peyote, bufo y no acabás de levantarte del sacudón de una que ya te estás dando otra. ¿Cuánto podés aquilatar? Y además, ¿cuánta dependencia creas? No hablo aquí de la dependencia química. ¿Cuánta dependencia espiritual generás si siempre estás necesitando que sea la plantita maestra la que hable a través tuyo? Entonces, la experiencia con enteógenos, según esta mirada, que yo por supuesto comparto, debe ser algo episódico, en circunstancias sobre las que sepamos claramente, como dije antes, por qué lo estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo, y dedicarle a decantar el proceso y el resultado la misma importancia que la experiencia en sí. Dicho esto, aclarado esto con el tema de los psicodélicos, la experiencia chamánica es absolutamente vivencial y personal. Entonces, para mí es el complemento perfecto a esta masa de información que obtenemos a través de libros, de videos, de podcasts, de escuchar conferencias, ¿no? Yo a veces converso con gente que dice, no, yo estoy profundamente comprometido, comprometida con el camino chamánico, y cuando le digo, qué interesante, a ver, comentame un poco tu camino, no, me leí todos los libros de Castaneda.
Suma, bueno, sí, claro, sin duda, pero eso es hacer chamanismo, ¿no? Hacer chamanismo es decir, bueno, muy bien, ¿por qué estoy en este camino? ¿Por qué estoy en esta ceremonia? ¿Qué es lo que busco? ¿Estoy buscando la solución, la guía para un problema personal? ¿Estoy buscando, por el contrario, profundizar mi conocimiento? Y aquí voy a la pregunta de Raúl, ¿estoy buscando expandir el límite de mi percepción? Y sí, sin duda, porque, a ver, todos sabemos perfectamente esto que dice que el ser humano puede ver entre la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta. Que no veamos nada en el infrarrojo o que no veamos en el uso de tecnología, ¿no? Nada en el ultravioleta, no quiere decir que esas franjas del espectro no existan. Con la realidad pasa exactamente lo mismo. Y volvemos al tema ovni. Yo creo que en buena medida lo que llamamos fenómeno ovni, manifestación ovni, son manifestaciones de un orden de realidad superior a la realidad que percibimos en este estado evolutivo. Entonces, técnicas como estas, técnicas como la ceremonia de Temazcal, como la búsqueda de visión, como otras herramientas chamánicas, nos hacen ir un poquito más allá en el límite de la percepción. Wow. Sí, yo ¿Te siempre... gustó la respuesta, verdad? Sí, porque siempre, sobre todo de estos años para aquí, he pensado que había una relación, como tú has comentado antes, entre lo parapsicológico, lo chamánico, lo ufológico, es decir, todo está interrelacionado. Incluso he llegado a pensar, bueno, que tampoco no es una hipótesis mía, sino que también la he leído y la he escuchado de otros, que nosotros somos creadores de nuestra realidad y que es probable que, por ejemplo, en el caso ufológico, sea una proyección mental que se transforma en realidad, ¿no? Estamos inconscientemente, ese objeto, no sé de qué manera, se proyecta en la realidad y lo podemos visualizar. Y eso me parece algo fascinante porque ahí podría encontrar la explicación de multitud de fenómenos dentro del mundo del misterio que más que nada podrían ser producidos pues, por nuestra mente. ¿Qué opinión tienes sobre eso? A mí en lo personal, esto es muy personal, me apasiona investigar el límite entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? La frase somos creadores de nuestra realidad, estoy de acuerdo con ella, eh, con ciertas prevenciones. ¿Qué quiero decir? Si yo me asomo demasiado por esta ventana de mi estudio, en un cuarto piso, por más que yo diga, en mi realidad no existe la ley de gravedad, tengan la seguridad que voy a terminar hecho mermelada 4 pisos más abajo. ¿Mm? Alguna vez he leído ahí largas disquisiciones en las redes diciendo la gravedad no existe, porque yo le dije, a ver, tenés una forma, una oportunidad única. Encontrémonos en la terraza de un edificio y salta demostrándonos que la realidad no existe. Yo te grabo en video y viralizamos esto, ¿no? Se enoja muchísimo, pero bueno. Entonces, ¿hay una realidad objetiva? Sí, la hay. Tampoco caigamos en el extremismo de no, nada es verdad y todo es producto de verdad. Hay una realidad objetiva aquí afuera, pero también, no es, o mejor dicho, y también hay una realidad que modelamos nosotros. Ese límite, bueno, pero cuando la realidad deja de ser objetiva y comienza a ser subjetiva, es un fascinante para mí campo de experimentación y de reflexión, ¿no? Observar hasta dónde puedo influir en la realidad y dónde no puedo modificarla la realidad. Yo soy un absoluto convencido y además practicante personal de la ley de atracción, de la famosa ley de atracción. En realidad no debería llamarse así, pero bueno, uso el término para que la gente sepa a qué me refiero. Soy un absoluto convencido y tengo sobrada evidencia personal de que funciona, pero esto no me puede llevar a la posición de psicótica, de suponer que entonces yo puedo hacer que los planetas giran al revés, simplemente si yo lo pienso con suficiente intensidad. ¿Se entiende? Por eso ese límite, decía, entre la realidad objetiva y subjetiva es apasionante, porque es donde realmente aprendemos a ser dueños de nuestro poder interior, personal, y donde debe primar la sabiduría de aceptar
lo que es. ¿Se entiende lo que digo? Creo que parte de la problemática de la naturaleza humana es la resignación excesiva, aceptamos todo y bueno, esto me pasa, el universo está en mi contra, yo no tengo suerte. O el ego infinito, yo puedo cualquier cosa, yo si quiero me llevo por delante al universo. Explorar ese límite, ¿no? Para mí es muy El interesante, porque equilibrio. es hablar de uno mismo, porque es hablar de uno mismo, es descubrirme, ¿no? En hechos, en esto puedo actuar mucho, más o menos, poquito, nada. Y entonces ir trazando el camino de mi vida, ¿no? Con una vía en la realidad objetiva y una vía en la realidad subjetiva. Eh, ¿Cuánto puede ayudar eh, con lo que tú nos estás diciendo el tema esotérico, mágico, psíquico, que es tu campo, para poder modificar, mejorar la realidad subjetiva de cada persona? Conocer cómo impacta la realidad subjetiva y la objetiva en nuestras vidas requiere la primera palabra que ocupe, conocer. ¿Cómo es que actúa esa realidad objetiva al solaparse con la subjetiva? ¿De qué manera se establece la influencia de una sobre otra? ¿De qué me sirve a mí aprender meditaciones, rituales, colgar símbolos en las paredes si no comprendo la mecánica por las cuales esos procesos se producen? Entonces ahí entra a tallar el esoterismo. ¿Qué busca el esoterismo? No desarrollar la evidencia, ni la telepatía, ni atraer al ser amado en 7 horas. Lo que busca el esoterismo es conocer las leyes o principios sutiles de la naturaleza, del universo, que luego se manifestarán en los planos densos como las leyes o principios físicos que nos rodean todos los días. Entonces, en ese campo hay herramientas o circunstancias o fuerzas o entidades en las cuales podemos apoyarnos y nos favorecen, y hay herramientas, entidades o fuerzas que nos perjudican. Por eso yo he dedicado tantos años y tanto esfuerzo a estudiar y a divulgar una disciplina en particular dentro del gran campo esotérico, que es la autodefensa psíquica, ¿no? Yo digo, el ser humano muchas veces está como una persona no vidente, sentada en las proximidades de una lámpara infrarroja mucho tiempo. No, obviamente no la puede ver, no siente calor, no escucha nada, pero pasa el tiempo y empieza a tener llagas de quemaduras. Y se toca y no sabe por qué. Y empieza a buscar explicaciones. ¿Será que hay algo en el aire? ¿Será que algo que comí? ¿Será que cuando la causa era una causa para esa persona, invisible, pero absolutamente real? De la misma manera, podemos ser víctimas, si me permiten decirlo así, de entes, factores, fuerzas o vectores no físicos que coexisten en otros planos, energético, espiritual, astral, y que terminan lesionando los planos densos. ¿Cuáles son los planos densos? El mental, el fisiológico. Aunque no veamos, como el ciego frente a la lámpara infrarroja, qué lo está produciendo. El ciego, frente a la lámpara infrarroja, si empieza a sospechar que hay un factor que se le está escapando, puede buscar herramientas para, desde la opinión de alguien vidente, digo, con vista, ¿no? En ese sentido, hasta empezar a recorrer la habitación y tocando e identificando los objetos. Bueno, en estos planos sutiles también podemos recurrir a estrategias para ir tocando la habitación de nuestra vida, ¿sí? Y detectar si hay algo que nos esté perturbando desde esos planos o no. Entonces, el terreno de lo esotérico en general, bueno, hablé de la autodefensa psíquica en particular, pero es solo uno en el puzzle, ¿no? En el conjunto. ¿Cómo puede ayudarnos? Puede ayudarnos desde darnos las herramientas para prevenir, identificar y armonizar hipotéticos factores de perturbación, hasta, ya en otro contexto, potenciar, manifestar, exteriorizar nuestras propias capacidades sutiles.
de crecimiento, de sanación. Estamos también, y no quiero aquí perderme por las ramas de un bosque de Úbeda, pero estamos aquí en esta sociedad muy adoctrinados a proyectar la totalidad de nuestras limitaciones en el afuera. La culpa es del otro, la culpa es de la familia, la culpa es de la generación anterior, la culpa es del gobierno, la culpa... Hay factores y personajes en el afuera que directo o indirectamente nos limitan, nos condicionan. Sí, pero también uno tiene que preguntarse con seriedad en algún momento de la vida, miremos hacia adentro. ¿Qué hay en el adentro que me limita y me condiciona? Estoy seguro, y esto se lo digo a cualquiera que nos esté escuchando en este momento, ¿estás seguro, estás segura que has explorado todas las posibilidades de autosuperación, de crecimiento, de exteriorización? ¿O has caído en una de las peores enfermedades del espíritu humano, que es la excusitis? La culpa está en el afuera, entonces ¿yo qué puedo hacer? Seguro que me hicieron una brujería, esa es la razón por la cual las cosas no me salen bien. Sí, lo que llamamos técnicamente en parapsicología ataque psíquico, lo que vulgarmente la gente llama brujería, no tengo ninguna duda de que existe. Y además, no solo por evidencias de hechos que deberían ser determinantes, sino además porque podemos demostrarlo empíricamente. Ahora, todo lo que te ha salido mal es porque te hicieron una brujería. Digo, ¿nunca tuviste un poco de vergüenza de mirarte en el espejo y preguntarte, ¿no será que yo estoy equivocado, equivocada, que estoy haciendo mal las cosas? Porque tenemos, los humanos, una tendencia demasiado exacerbada a la autojustificación, ¿no? A excusar. Bueno, esto no lo pude hacer porque, ¿qué decían los ancianos toltecas? Fíjense cómo traigo un conocimiento tolteca a un ámbito que estamos hablando de otra cosa, pero para esta interrelación que yo les hablaba antes. Ellos decían, hay dos clases de personas, solo dos. Los que hacen las cosas y los que se pasan la vida dando explicaciones. Cada uno elige de qué lado quiere estar. Gustavo, hemos hablado, aunque sea por encima, del tema de los rituales. Yo siempre he sido bastante escéptico en ese tema, también es verdad, porque lo desconozco bastante. No el caso de Pamela, que pues domina mucho más este tema y lo ha utilizado, pero yo no. A mí siempre me ha dado la sensación que un ritual pues, es hacer algo, encender una vela, hacer algo, para conseguir también algo, pero ¿no entra ahí la sugestión, sobre todo? Es decir, me cuesta entender, desde mi desconocimiento, cómo haciendo un ritual eso puede funcionar. Es verdad que he tenido vivencias con Pamela y ha funcionado, ¿cierto? No sé por qué mecanismo, pero claro. No, ¿por qué mecanismo tu mente? Yo lo que quisiera saber, perdón por el atrevimiento de interrumpirte, acá lo entretenido es, ¿por qué mecanismo tu mente que comprueba se resiste? Sí, quizá... Esta es buena, ¿eh? Sí, quizá un poco por el... No por el conocimiento, es más bien por el desconocimiento, puesto que siempre me ha costado entender cómo un ritual puede funcionar y siempre lo he asociado más a un acto de sugestión, tanto si es un ritual para hacer el bien, para hacer el mal o para uno mismo. Siempre lo he asociado a ver, si a esta persona le ha funcionado poner 2 velas y se ha quedado más tranquilo de que, yo qué sé, de que el acto de brujería que le habían hecho o el mal de ojo se le ha marchado, pues bueno, es un acto de autosugestión. Es decir, no sé dónde está la línea que separa lo que es la autosugestión o de una prueba irrefutable de que eso funciona y que funciona para todo el mundo. Porque yo tengo la sensación de que cualquier otra persona que realice un ritual es probable que no le funcione y a otras personas es probable que sí le funcione. Muy buena pregunta para quien nos está escuchando ahora. Tu observación. Hay varias líneas de respuesta y voy a tratar de corresponder con todas. La primera, voy a volver a la palabra sugestión. Sí, es verdad, en algún contexto, en alguna circunstancia, la sugestión, la autosugestión y la autosugestión positiva está presente. ¿Y cuál es el problema? A ver, si la señora que va a la iglesia y le pide al santo y algo cambia en su vida, y que esto no se interprete como una falta de respeto a la religión católica, estoy simplemente formulando un contexto. Si es por autosugestión, ¿cuál es el punto? ¿A ella le hizo bien y qué? ¿Vas a prohibir la religión?
la vas a denostar públicamente porque esas cosas, esas sugestiones. No, respeta su espacio y está bien. Se entiende el primer punto, pero no me voy a tener demasiado porque inclusive creo que en algunas circunstancias el mecanismo de autosugestión o de sugestión de terceros también está presente y está bien que lo sea, porque permítame recordarles que la práctica de la sugestopedia en particular y la hipnosis en general ya comienza con los oráculos griegos, es decir, nace dentro del contexto del ocultismo. O sea, desde el vamos fue una herramienta del ocultismo. Pero por otro lado, lo que yo quiero traer aquí es el hecho de que se trata de cuestiones empíricas, Raúl. Tú decías en un momento, bueno, yo tengo una postura escéptica, me alegro, ¿no? Porque el escéptico es alguien que ni cree ni deja de creer, que suspende una opinión sobre un tema. El problema es que fueras un negacionista o, como yo digo, un panrefutador militante, ¿no? Esa gente que niega todo, ardorosamente, violentamente, porque sí, porque hay que negar todo, ¿no? Y que además meten en el mismo saco a los practicantes de magia con los terraplanistas, con los de Tartaria, con los de... Una manera también de debunquear estas temáticas es mezclar tirios con troyanos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a volver específicamente al ejemplo que planteas. Cuando tú tienes un resultado químico en el laboratorio o físico, estás manejando dos planos. El de lo que nosotros llamamos los planos densos, el de las leyes físico-químicas, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Correcto. Y estás manejándote con herramientas densas, por más que sean complejidades tecnológicas de punta, son materiales, pertenecen al mismo plano de las leyes sobre las que operas para obtener un resultado. ¿Bien? En el esoterismo, y recuerden lo que dije un buen rato atrás, todo opera sobre los principios sutiles, a los cuales se accede mediante herramientas sutiles. Ahora, tú me puedes decir, bueno, Gustavo, pero estamos girando en el vacío. Yo no veo por qué emplear una vela o un símbolo va a hacer que allá a esa persona le pase tal cosa. ¿Es así como piensas, Raúl? Sí, sí, correcto. Bueno, si es así como piensas, por favor, te lo digo con todo cariño y amor, ¿sí? No te me enojes. Pero si es así como piensas, demuestras que no sabes nada de esoterismo. ¿Por qué Correcto. digo esto? Claro, Correcto, y es ese es una... el punto. Pero este es el punto. Yo a la gente siempre digo, mire, muchachos, vayan a leer, tómense un año, les doy algunas, después vengan y hablemos. Porque, por ejemplo, yo tendría que explicar lo que voy a explicar ahora. Les pido 5 minutitos para desarrollar esta idea, pero quiero dejarle algo que al oyente le resulte nutritivo en cuanto a reflexión. Uno de los principios básicos de estos principios fundamentales de los que hablábamos antes es el principio de correspondencia. El principio de correspondencia se suele enunciar como que lo macrocósmico replica en lo microcósmico y lo microcósmico en lo macrocósmico. Y también se suele enunciar diciendo que la parte del todo refleja el todo. Esto lo saben. Y la gente que nos escucha seguramente también y mejora. El punto es que muchas veces no prestamos atención hasta qué punto es realmente cierto. Un médico especialista en el diagnóstico por el iris puede ver en el iris de mi ojo el estado de todo mi organismo, porque la parte del todo refleja el todo. Un buen estudiante de quirología puede analizar tu caracterología psicológica por las líneas de tu mano, porque la parte del todo refleja el todo. Todas las espirales naturales del universo, naturales, no que yo me ponga a dibujar una espiral con pluma y papel. Todos los espirales naturales del universo, el vórtice de agua del baño cuando desagota, una col morada cortada al medio, la galaxia de Andrómeda, la forma en que se desarrolla el pabellón de mi oreja, responden a la serie de Fibonacci. Todas. De lo macrocósmico, la galaxia de Andrómeda, a lo microcósmico, el pabellón de mi oreja. Yo podría estar media hora más enumerando ejemplos de la presencia del principio de correspondencia. El ser humano, nosotros, estamos formados por un 70% agua y un 30% de materia sólida aproximadamente.
Y somos naturales de un planeta que, oh casualidad, es 70% agua y 30% de materia sólida. La estructura teórica del átomo es microcósmicamente como el sistema solar es macrocósmicamente. Podríamos seguir con muchísimos ejemplos que demuestran el principio de correspondencia. Entonces, y voy al ceremonial mágico. Cuando alguien dice, mira, si por tener un poco de mi cabello tú puedes hacer algo, para bien o para mal, bueno, no importa, en mí, que estoy a 1000 kilómetros de distancia, ¿cómo vas con ese cabello ahí a trabajar? O si tienes un poco de mi sangre o mi saliva, hacer algo que repercuta en mí. Es que olvidaste que la parte del todo refleja el todo. Y hay un experimento hogareño que lo propongo por si se da la circunstancia de que ustedes o cualquiera del público pasa por este momento, lo haga. Y que consiste en lo siguiente. Tengan en su casa, en la alacena, en la despensa, en algún lugar a mano, una pequeña bolsita con sulfato de cobre. El sulfato de cobre es un tipo de sal natural, de color verde azulada, se suele usar para desparasitar plantas, para limpiar el agua de las albercas, de las piscinas, ¿sí? Para eliminarlo. Bueno, tengan una bolsita con piedra de sulfato de cobre. Ténganlo ahí. Un día en casa alguien se corta, se lastima, tiene una herida importante. Hagan esta experiencia. Tomen una cucharada sopera bien llena de sulfato de cobre, dilúyanlo en un vaso con agua hasta que todo el agua quede de color verde azulado y con una gasa, con un poco de algodón, con un esparadrapo seco, no embebido en algún cicatrizante porque no tendría razón de ser el experimento, recojan un poco de sangre de esa herida e introduzcanla en el agua con sulfato de cobre. Van a ver que en segundos la herida deja de sangrar. Y esto ocurre aunque yo hipotéticamente le retire a la persona un poquito de sangre, me tome un avión, me vaya de Islas Canarias a Barcelona y lo ponga en un vaso con sulfato de cobre en Barcelona. Porque la parte del todo refleja el todo. Y si alguien dice en este momento, bueno, Gustavo, pero si eso fuera así, tan fácil, ¿por qué los médicos no lo usan masivamente? Muchos médicos, una enorme cantidad, no tienen idea, ni saben. Pero muchos médicos que conocen ese viejo principio hipocrático, absolutamente mágico, no lo hacen porque tienen que enfrentarse de narices con el academicismo y con los laboratorios. ¿Qué dirían? Este médico está usando ahí cosas mágicas, brujeriles. Yo he tenido alumnos médicos en mis cursos, algunos de ellos cirujanos, y que me dijeron, lo hemos probado en sala quirúrgica, entrando una matrilla con el agua diluida en sulfato de cobre y extraer los esparadrapos de la operación y lo sumergíamos en esa matriz y la herida cerraba como si lo estuviéramos cauterizando. Pero el sistema frena, opone, censura, hasta a nivel de la autocensura. ¿Se entiende esto que quiero decir? Este experimento... Sobre todo la autocensura, yo opino. Sobre todo, y sí, Que no cerramos la estoy de acuerdo posibilidad con de eso. hacer una experiencia personal, al final. Recordemos el experimento de la transmutación de oro que describí antes. Es decir, ahí no había una censura externa. Era la autocensura de profesionales de la química que decían esto no puede ser, por lo tanto no es. Y no ¿Sí? lo hago. Entonces, vuelvo a lo que comentaba Raúl. La vela, el símbolo, ¿no? Yo aquí en mi ritual. Yo no estoy aquí, no porque no quiera extenderme, sino porque realmente me tendría que extender demasiado, ¿no? Pero quiero tratar de simplificar la explicación. Yo no estoy diciendo que lo que yo hago en mi ocultum, la palabra ocultum define el ámbito donde se realiza la ceremonia mágica, ¿sí? Ese doble círculo, ¿vieron? En las películas, ¿no veces? Bueno, bastardeado en las películas, bien, eso se llama ocultum. Yo no estoy diciendo que lo que hago en el ocultum emita algún tipo de radiación, de onda que atraviese 500 kilómetros ¡pac! Y pegue en la persona cuyo efecto quiero que se manifieste. Ese ocultum es la representación microcósmico-simbólica del macrocosmos objetivo de la persona destinataria. Lo repito, porque quiero que se entienda bien.
Ese ocultum donde yo estoy trabajando, y yo como operador en el lugar soy perfectamente consciente de esto, es la representación microcósmica y simbólica de ese macrocosmos objetivo que es la vida de la persona. Por eso no es cualquier símbolo, por eso en ese espacio no se usa cualquier letanía, por eso en ese espacio no se emplea cualquier gráfica, sea en el suelo o en los elementos. Por eso es específico cada ritual, porque tiene que reproducir como el iris que mira el médico para evaluar el diagnóstico holístico de la persona, tiene que reproducir simbólicamente la vida o el ámbito al que quiero alcanzar en ese destinatario con ese efecto. Pero ¿cómo va de aquí hacia allá? Me dirás. Y yo diré, otra vez, no es que va de aquí hacia allá, porque sería tan tonto como decir que viene de allá hacia aquí. No, es lo microcósmico, miren mis manos, lo microcósmico reflejándose en lo macrocósmico. Yo soy un convencido, además la he estudiado en bastante profundidad, de la eficacia de la astrología. Hablo de la astrología científica, no de lo que aparece en la contratapa de los No el periódicos. horóscopo Sí, sí, del... sí, exactamente, de la astrología científica. ¿Cómo funciona la astrología? Porque los planetas y las estrellas ejerzan algún tipo de influencia energética, física sobre nosotros, que es lo que cree la mayor parte de la gente, que inclusive dice, porque cuando Marte influye, no. Los planetas, y no hablemos de las estrellas, se encuentran a tal distancia que la hipotética influencia energética sobre una personita que están haciendo es absolutamente inexistente. De hecho, influye más electromagnéticamente y gravitatoriamente la masa de las personas presentes en el parto que la presencia de Júpiter. Además, si hubiera una influencia física de los planetas, sería la misma para todos los seres humanos en un mismo momento, y no en un mismo momento para los de Virgo de una manera y para los de Tauro de otra. Esto es porque aplica el principio de correspondencia, porque en el momento del nacimiento, la configuración macrocósmica del cielo se replica, no se refleja, se replica en la configuración microcósmica de los vectores psíquicos de la personita que están haciendo. Y a partir de ahí, así para esa persona se muevan, lo voy a decir casi poéticamente, se muevan los cielos, se mueven en la persona esos vectores psíquicos, que son los que condicionan las conductas que provocan después lo que decimos, en la carta natal te habían dicho que te iba a pasar tal cosa. No, era tendencia dominante de tu naturaleza psicológica. Si no se entiende, y mencioné uno solo de estos principios sutiles, el de correspondencia, podríamos seguir. Si no se entiende qué son, cómo operan, dónde están presentes a nuestro alrededor. Yo tengo la costumbre que cuando a veces converso con personas que piden mi consejo, mi mirada sobre sus problemáticas, yo suelo, digo, hago como una especie de esquizofrenia momentánea, ¿no? Es decir, una parte mía escucha lo que me cuenta y otra parte mía se pregunta qué principios de estos sutiles vulneró o no está permitiendo a esta persona que se cumplan. ¿Se entiende lo que digo? Porque entonces, Y es muy alineando el consejo en esto, segundo, ¿no? Es decir, pensar o hacer aquello que yo deduzco desde mi falibilidad que lo va a ordenar con los principios fundamentales del universo, las situaciones tienden a mejorar. Ahora, y otra vez, habrá alguien que en este momento nos esté escuchando y digo, no, pero qué denso que es todo esto, es muy complicado. Bueno, entonces busquen a una persona que les eche los naipes y ya está. Pero si se trata de comprender en profundidad por qué yo sostengo que el esoterismo es el estudio de esos principios sutiles y la magia, la maltratada magia, la aplicación práctica de esos principios sutiles. El mago es al esoterista lo que el técnico es al científico. Es decir, el científico elabora su estudio, investigación, escribe en su pizarra las leyes por las cuales
Después el técnico eléctrico hace las conexiones que proveen electricidad a tu casa y evita quedar carbonizado en el camino. Bueno, esa relación entre el técnico y el científico teórico es la que hay entre el mago o la maga y el esoterista o la esoterista, ¿no? Es la aplicación de esos principios que se supone que tenés que conocer, y tenés que conocer bien, para saber cómo manejarte en su aplicación, hasta dónde podés esperar y hasta dónde no podés. Ahora, si esta es una generalización gratuita, si nuestro discurso sobre la espiritualidad y los planos sutiles y bla, bla, es puro bla bla, porque a la hora de los efectos prácticos nos interesa solo lo que se toca y se ve, va a ser difícil entender esto que estoy diciendo. Lo cual está bien, si alguien dice yo no creo en todas esas cosas de los principios sutiles, está bien, estás en todo tu derecho. Por ahí preguntaría de forma un poco insidiosa, ¿pero los conoces? No, 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 ¿para qué si no creo en eso? Bueno, está bien, es tu decisión. Pero para poder debatir sobre la viabilidad o no de un ceremonial, tenemos que manejarnos. Es como que yo le quiera discutir a un médico oncológico la confiabilidad o no de un tratamiento. Mínimamente tengo que ser médico oncológico. Imaginen que cualquiera, si un comentarista de fútbol critica a un médico oncológico, y bueno, toda la gente tiene que escuchar todas las opiniones, ¿no nos pasaría una falta de respeto? Bueno, esa falta de respeto la vivimos a diario. Me ha pasado infinidad de veces ser invitado a plató de televisión, donde me dicen, mire, Gustavo, no lo tomé mal, pero hemos invitado a un matemático para que la gente escuche otro punto de vista. Y yo siempre espero a estar en el aire, es decir, espero que el día que inviten a un médico oncológico, inviten al chamán de la tribu también para que la gente escuche otro punto de vista. Qué Porque grande. si no, estamos colocando el conocimiento en una jerarquía de valores que es absolutamente personal y cultural y no tiene que ver con el conocimiento en sí. Gustavo, ahora se me estaba ocurriendo mientras estabas hablando una pregunta que tiene que ver con la alquimia, que antes has mencionado algo, ¿no? Quería saber, según tu opinión, si al final uno que practica la alquimia es un ritualista, por un lado, y luego también si la alquimia, en el caso de que funcionase, algún principio de la alquimia, funciona para algún alquimista en concreto y no para otro que utilice la misma técnica, porque el factor psíquico influye. Entramos en un terreno apasionante, porque esto demanda en primer lugar aclarar que lo que es la alquimia no es lo que la gente entiende por alquimia. La alquimia física, la alquimia de laboratorio, tener la piedra filosofal, el elixir de la eterna juventud, es apenas un efecto o consecuencia colateral de la verdadera razón de ser de la alquimia, que es espiritual. La alquimia es un ejercicio, es un yoga del espíritu que se practica mediante la práctica de laboratorio, pero con un fin que es la transmutación espiritual de quien la está haciendo. Los alquimistas históricamente se siguen dividiendo en dos grupos. Los filósofos o espagiritas, que son los que ponen atención en esto que estoy diciendo, y los llamados despectivamente sopladores, que lo único que buscan es producir oro, es decir, el resultado físico y material. ¿Se comprende? Al espagirita, realmente si va a obtener oro o no, no le importa, no es lo que busca. ¿Pero por qué hace lo que hace? Porque está buscando que en el proceso haya una transmutación de su espíritu. ¿A través de qué? A través de ese ejercicio físico que consiste durante años, calentar, disolver, coagular, enfriar, calentar, disolver, coagular, enfriar, de acuerdo a las posiciones estelares, calentar. Es como un gimnasio. Vos vas al gimnasio, tomás una mancuerna y haces 3 series de 15, 3 series de 15, 3 series de 15. Bueno, el espagirita solve e coagula. Calienta, derrite, enfría. Calienta, derrite, enfría. Esa rutina física en ese Escúchate en esa tiempo, parte. bajo esas circunstancias astrológicas, produce un cambio, una transmutación espiritual, que es lo que busca.
Mucha gente dirá, pero qué manera de perder el tiempo. Si lo interesante de la alquimia es conseguir oro fácil. Bueno, eso pensarás tú que te gustaría ser soplador o sopladora, pero no es lo que busca el filósofo. El soplador o sopladora a veces obtiene resultado y muchas veces no. Ahora, ¿qué interviene? Esta es mi opinión personal, Raúl. Yo no creo que lo psíquico, yo creo que lo kármico. ¿Se comprende la diferencia? Totalmente. Explícala, por favor. Por supuesto, vos me vas a decir, bueno, Gustavo, pero hablar de lo kármico implica hablar de la reencarnación. No necesariamente, porque existen dos tipos de karma, el karma universal y el karma mundano. Ya lo explico rápidamente. Pero que es uno de los temas que trabajamos precisamente en la autodefensa psíquica, ¿no? Pero yo soy reencarnacionista, sí, lo soy. Ah, yo no, y bueno, lo siento. Pero si se me pide a mí, mi opinión y mi argumento es, como yo entiendo que el ciclo reencarnativo no solo es real, sino es parte necesaria de la evolución de la vida a través de los tiempos en el universo. Su consecuencia natural, lo que llamamos karma, influye en cada vuelta de esa rueda de una u otra manera. Ahora, hablaba de dos tipos de karma. El karma universal es lo que la gente popular y habitualmente entiende como karma, las consecuencias en esta vida de las acciones cometidas en una vida anterior. Aclaremos esto de consecuencias. Aquí no tenemos a un señor barbado sentado al borde de la nube, mirando hacia abajo y diciendo, ah, Raulito, picarón, mira que te has portado mal. Bueno, te voy a enviar unos problemitas, ¿sí? O, Pamela, bonita, tan bien que te has portado, te voy a mandar bendiciones. No, eso no es karma. Karma es simplemente el cumplimiento de otro de los principios. Me estoy poniendo muy denso y pesado en esta entrevista, chicos. Por favor, dígamelo no, si cabe. Por El karma favor, es el sigue, cumplimiento. sigue, Bueno, sigue, no te calles. está bien, voy a rendir la idea. El karma es el cumplimiento de otro de las leyes o principios fundamentales. ¿Se acuerdan de los que hablamos antes? ¿Sí? ¿Qué es el principio de vibración? ¿Qué dice que el principio de vibración? Dice, en el universo todo está en permanente movimiento y ese movimiento tiende a ser una curva cerrada. Podríamos decir un círculo, pero no necesariamente es un círculo, ¿no? Por eso actualmente solemos hablar de la curva cerrada. Es decir, si tú arrojas una piedra en el espacio, en el vacío, con fuerza infinita, en un tiempo infinito te va a golpear en la nuca, respetando la curvatura del universo, ¿no? Las ondas tienen todas una forma sinusoide, de curva. Todo se mueve, los electrones alrededor de los protones, todo se mueve en líneas curvas cerradas y espiritualmente también lo hace. Porque esta es la premisa de estas leyes fundamentales. Afectan tanto lo sutil como lo denso, lo físico como lo no físico. Entonces, el karma no es más que el cumplimiento de una curva cerrada de una acción que tú pusiste en marcha en algún momento. Si esa acción la pusiste en marcha en una vida anterior y trascendiste en el camino, te va a alcanzar, pero te va a alcanzar en esta. Y esto es lo que la gente interpreta como karma. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué habré hecho en una vida anterior? Y bueno, pusiste en movimiento una fuerza que completó su movimiento circular. Pero también es posible que esa línea curva cerrada te alcance en tu propia esta vida. Y esto es lo que se llama karma mundano. ¿Qué es el karma mundano? Las consecuencias en esta vida de las acciones no resueltas en esta vida previamente. Un círculo más pequeño. ¿Se entiende? Alguien me dice, Gustavo, ¿por qué me hace esta persona si yo no le hice nada, si yo no? ¿Por qué? Y una de las primeras cosas que conversamos es saber, con objetividad, no tienes que dar explicaciones, nadie te está juzgando. ¿Alguna vez, hace 2 años, 15, 40 años en tu vida, literal o simbólicamente, hiciste algo similar sobre otra persona? Es decir, ¿le hiciste a alguien lo mismo? ¿O simbólicamente, interpretativamente, tiene la misma naturaleza? Admitamos, a veces ocurre que la persona dice, y sí, a mí me da vergüenza hablar de eso, pero yo hace 20 años hice algo así con alguien. Yo siempre pregunto, ¿esa persona equilibró la situación? ¿Te demandó judicialmente? ¿Te buscó y te dio una trompada?
se acercó e insultó a tu familia, o sea, se tomó venganza, revancha, hizo justicia, o tú evitaste las consecuencias, porque te fuiste, porque la persona no se animó, porque cambiaste de domicilio, por lo que sea. Y uno encuentra que muchas veces pasa este segundo escenario. La persona dice, sí, realmente no hubo consecuencias por eso que hice. Aquí te han alcanzado. Aquí te han alcanzado. El universo siempre compensa. Claro, mucha gente dice, porque pero no es lo mismo, Gustavo. Además, yo era joven como si la juventud eximiera, ¿no? De todo. Y bueno, porque en realidad era otro momento, porque a mí me obligaron, porque yo en ese momento estaba junto a una persona que me obligó, bueno, a la hora de inventar excusas, todos somos Jorge Luis Borges, ¿no? Pero digo, el hecho ocurrió. Y el karma mundano compensa. Y resistirse a identificar, nosotros cuando hacemos nuestras formaciones en autodefensa psíquica, lo primero, por donde comenzamos y le dedicamos mucho tiempo, porque yo creo que Diane Fortune fue la creadora de la disciplina llamada autodefensa psíquica, hizo con esto el principal aporte. Las herramientas que dio, las técnicas son excelentes, pero este para mí es el principal aporte. Ella definió las distintas categorías de factores de perturbación, psíquicos, sociales, astrales, energéticos y espirituales. Y una de las cosas que curiosamente le cuesta a la gente a veces advertir es que hablar de lo espiritual y lo astral, de lo astral y lo energético no es lo mismo. Bueno, pues Gustavo, envíame buenas energías porque espiritualmente no estoy bien. O estás mal energéticamente o estás mal espiritualmente. Son dos planos diferenciados, ¿no? Bueno, sin entrar en esos preciosismos. Cuando uno evalúa, cuando la persona expresa su problema o cuando uno observa una situación desagradable o enojosa de la propia vida, lo que nosotros decimos es, a ver, ¿responde a alguno de los síntomas que caracterizan a estas categorías? Y muchas veces observo que la gente, cuando yo les digo, evaluaste que sea karma mundano, es como prefieren pasar de eso, ¿no? Claro, porque les cuesta asumir y admitir un error pasado con consecuencia del presente. Yo esto siempre le echo un paño frío diciendo, a ver, en primer lugar, aquí nadie es perfecto, aquí nadie orina agua bendita, ¿me explico? Es decir, todos hemos hecho buenas cosas, no tan buenas, y el tema es no inventar excusas para autojustificarse. ¿Mm? Y en segundo lugar, no eres la persona que fuiste hace 15 años. Cada 7 a 10 años, cada célula de tu cuerpo cambia. Cada célula de tu cuerpo cambia. No va a cambiar todo lo tuyo espiritual, psíquico, emocional. Tú no eres la persona que fuiste hace 15 años. Porque si lo fueras, significa que no te has movido nada en la línea de la vida. Entonces, es terapéutico decir, ese que fui cometió ese error. Vamos a trabajar para sanar ese error, de las distintas formas que pueda abordarse, ¿no? Esto es aceptar el karma mundano y evitar la repitencia, porque es un docente complicado el karma mundano. Te va a repetir la lección hasta que termines de aprenderla. Así claro. es, señor. Me gustaría preguntarte, ya que eres un gran parapsicólogo, Lo de gran corre por cuenta tuya. lo digo yo, No me hago cargo. pero es así, es así. Hay dos temas que a mí siempre me han inquietado, que es la telepatía y la telequinesia. Me gustaría saber, según tu opinión, qué hay de realidad, si hay investigaciones científicas que se han llevado a cabo sobre la telepatía y sobre todo la telequinesia, porque siempre me ha causado extrañeza, ¿no? Que, si yo tengo entendido, la telequinesia es el movimiento de objetos o la levitación de objetos, en principio con la mente, y me gustaría saber también tu experiencia, si has tenido experiencias telepáticas y experiencias telequinésicas. Vamos a empezar bien desde el principio. Existen muchas evidencias empíricas, científicas. A mí me da un poquito de enojo. A veces cuando presencio algún debate sobre estos temas
y aparece gente generacionalmente, no voy a plantear una cuestión de edad, pero vean a dónde quiero llevar el punto, ¿no? Diciendo, no, bueno, no hay evidencia, no hay experimentos. Sí, hubo un experimento que se hizo en 2010, hubo un experimento que se hizo en 2018. Y yo suelo decir, perdón, ¿ustedes no leyeron todos los libros de Joseph Ryan? ¿De quién? De Joseph Ryan, por ejemplo. ¿Quién fue Joseph Ryan? Ryan era un biólogo, fundador y director hasta su muerte de 1932 a 1985 del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ryan no solo gerenció ese laboratorio, sino que realizó miles de experimentos con altísimo nivel académico, sin ir más lejos, con la propia estudiantina de la universidad, fundamentando la realidad objetiva de los fenómenos de percepción extrasensorial y telequinesis. Yo siempre digo, antes de que alguien venga a decir, bueno, no hay evidencias científicas de las capacidades parapsicológicas, chicos, vayan a leerse todos los libros de Ryan, como hicimos, porque hubo un tiempo que no existía Internet, ¿no? A veces es bueno recordarle a la gente. Había libros antes de Internet. Vayan a leerse todos los libros de Ryan y después debatamos sobre eso. En nuestro taller en parapsicología aplicada, el que vamos a realizar allí, una de las primeras actividades que vamos a realizar es evaluar las capacidades telepáticas, premonitorias, clarividentes y retrocognoscitivas. La retrocognición es la clarividencia hacia el pasado. La premonición es clarividencia hacia el futuro de las propias personas que asisten al curso. Hacemos experimentos con las tan conocidas y tan poco conocidas porque todo el mundo dice, sí, las vi una vez, muy pocos saben cómo usarlas, cartas Zener, donde las personas van a poder cuantificar, por eso estoy hablando de algo empírico, van a poder cuantificar sus resultados y evaluar si hay una tendencia a manifestar, que luego podrán desarrollar por entrenamiento o no, a manifestar algunos de estos fenómenos parapsicológicos o no. Y lo mismo aplica para telequinesis. Vamos a enseñar algunos ejercicios básicos dándole a la gente que asista la oportunidad de experimentar y hacer sus propias autoevaluaciones. Hay un gran debate histórico, ya debe tener más de un siglo, que plantea si lo que llamamos fenómenos parapsicológicos son capacidades, a ver cómo decirlo, capacidades latentes de la futura evolución humana, ¿sí? O por el contrario, son resabios de capacidades que hemos perdido. Es muy interesante observar que en situaciones de estrés, en situaciones físicas o emocionalmente muy límites, es donde parece aglutinarse la mayor cantidad de manifestaciones parapsicológicas, ¿no? Entonces está este debate instalado. Yo estoy absolutamente convencido que los fenómenos parapsicológicos son entrenables y de hecho muchísimos gobiernos y fuerzas armadas de los principales países del mundo han tenido programas militares, recuerden el Stargate de Estados Unidos o el proyecto MK Ultra, que incluía la experimentación parapsicológica de visión remota como parte de sus objetivos, así que de eso no me cabe ninguna duda. Entonces, por tu experiencia en los talleres que has ido desarrollando y que las personas que han asistido han podido hacer experiencia, se ha producido esos fenómenos. Es decir, tú has podido constatar en esos talleres que la telepatía... Sí, claro. Sí, claro. A ver, otra vez, es un experimento, no garantiza el resultado. De hecho, en realidad, a ver, si tenés 20 personas en un taller, es posible que el fenómeno se manifieste, qué sé yo, en la mitad de ellos, ¿no? Hay también hasta una razón muy lógica y sensata que se explica por el cual ciertas personas reprimen inconscientemente su propia capacidad de manifestación y otras, por el contrario, la exacerban. No es un fin en sí mismo del taller. Yo no promuevo mis talleres con el eslogan publicitario, venga a descubrir su telepatía. Tal vez sería atractivo para cierto público, sí, quizás lo sea, pero no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que la gente que asista comprenda el fenómeno, si le entusiasma, experimente, se lleve las herramientas como para experimentar, pero no estamos ahí para decirle, y el premio al mejor telépata de
de la graduación de hoy es para Raúl. ¿Se entiende? Pero sí, claro, el fenómeno se manifiesta. Y además ocurre algo que yo no puedo garantizar, Raúl, pero ocurre. Hay grupos donde la sinergia que se produce con la misma experimentación empieza a disparar algunos fenómenos que no estaban en catálogo. ¿Me explico? Concomitantes, ¿no? Fenómenos. Exactamente, exactamente. Empiezan a ocurrir, ¿sabes que de una clase para otra estaba en mi habitación en el hotel y ocurrió tal cosa? Y el estudio de esa retroalimentación de grupo también es tema de interés en nuestros encuentros. Eso que me dices me recuerda cuando Pamela y yo en el año 2017 fue, Sí, 17. visitamos al Marcello Bacci, al transcomunicador, en Grosseto. También lo hicimos en el 2018, también poco antes de fallecer. Y Marcello nos contaba que a él se le disparaban las capacidades psíquicas cuando estaba cercano a otra persona que también las tuviera. Y él explica que cuando estaba cerca de Jürgenson, que es otro de los transcomunicadores conocidos dentro del mundillo, a él se le disparaban. Y lo mismo cuando estaba cerca de otros mediums, ¿no? Había como una especie de simbiosis y ahí se producía, se acentuaba el fenómeno. Es como que te alimentabas en parte, ¿no? Yo tengo esto es personal, ¿no? La sospecha de que de ese contagio por proximidad que se da en este ambiente tiene que ver con el entrelazamiento cuántico, una opinión personal, ¿no? Gustavo, sé que vas a venir a España probablemente en marzo, si tengo entendido. Vas a realizar unos cursos y me gustaría que hablásemos sobre esos cursos. Sí que ya has dado unas pinceladas, sobre todo en uno de ellos, que es el de la autodefensa psíquica, pero me gustaría de manera un poco más genérica saber que las personas que se apunten a dicho curso, qué es lo que se van a encontrar y qué es lo que van a aprender. Comencemos entonces por la definición literal de autodefensa psíquica, si les parece bien, ¿no? La autodefensa psíquica se define diciendo que es el conjunto de técnicas, esto no es una creencia, una religión, ni siquiera es una filosofía de vida, ¿eh? Es un conjunto de técnicas destinadas a identificar, revertir o proteger al individuo de los factores sufridos por perturbaciones provenientes de los planos sutiles de la naturaleza. Esto que decía yo antes, nosotros, cada uno de nosotros, somos un eje axial de varios planos que cruzan en un punto. Somos un plano físico, obvio, un plano psíquico, anímico, afectivo, obvio también, pero también somos un plano espiritual, un plano energético, un plano astral. El eje, la confluencia de esos planos, define al humano, define esto que somos. De cualquiera de estos planos pueden provenir perturbaciones, como dije antes, factores de agresión, de perturbación, que por carácter transitivo, si no son removidos oportunamente, se exteriorizan en los otros planos. Entonces, un problema de tipo astral, si me permite decirlo así, o energético, puede terminar decantando como una problemática de tipo psíquica, afectiva, social o fisiológica. Entonces, lo primero que hacemos en autodefensa psíquica es, bueno, muy bien, ¿cuáles son los factores de perturbación que estudiamos nosotros y frente a los cuales vamos a darles herramientas para abordarlos? Ya sea para prevenir que no ocurra, ya sea para erradicarlo si ocurrió. Ahí está ese listado y el análisis y los síntomas emergentes de cada uno de ellos. Porque cada uno de estos factores tiene síntomas propios, que son los que permiten identificarlos, ¿sí? Síntomas físicos, a eso me refiero. Y luego, técnicas. Técnicas de armonización, de protección psíquica, espiritual, energética y astral, ¿no? Según cada uno de los planos, para uno mismo, para terceros, presencial o a distancia. Esto resumido, en pocas palabras, es lo que vamos a ver. A ver, tiene una carga teórica donde obviamente analizamos esos factores que mencioné previamente y luego mucha práctica donde trabajamos con los distintos elementos. En autodefensa psíquica enseñamos a emplear una serie de elementos reducidos y básicos como una punta de plata, una campana
de aleación de 7 metales, ciertas fragancias, ciertos sonidos, ciertas posiciones y manejo de energía a través de mudras. O sea, es el conjunto, ese es el paquete técnico, diríamos así, para abordar aquellas problemáticas que mencioné anteriormente. Está sembrada la idea de también dictar otros 2 talleres. Uno de introducción a la parapsicología aplicada. Hablamos previamente de mi incursión en el ámbito de lo parapsicológico. ¿Qué es la parapsicología aplicada? No van a emerger del taller como videntes o personas con capacidades telequinéticas para mover las pirámides, aclaro, pero van a adquirir una serie de conocimientos para profundizar y desarrollar su percepción intuitiva, la intuición que es sino una forma simple de percepción extrasensorial, y para valerse otra vez de energías sutiles que la parapsicología aprendió a manejar con determinado impacto evidente, físico, en lo material, en lo fisiológico, en lo anímico, afectivo y demás. Y finalmente, la interpretación parapsicológica de sueños, un tema que a mí me apasiona en lo personal, que es una escuela que propone interpretar el contenido onírico desde el conocimiento parapsicológico y esotérico. Si ustedes recuerdan lo que yo comentaba al principio, de que la moderna parapsicología no es más que el ayornamiento del milenario esoterismo, la interpretación parapsicológica del sueño, que tiene mucho de la mirada junguiana sobre la interpretación de los sueños, más no solamente, no excluyentemente, propone cómo interpretar y aplicar la información de los sueños en términos, digamos, manifestada en términos parapsicológicos en la vida cotidiana. Me encanta. Estos cursos se puede la gente apuntar, uno sí, otro no, tienen que ser los 3, ¿cuántos días de duración está previsto? ¿Dónde se va a celebrar? Bueno, aunque yo lo sé, pero quiero que tú lo comentes. Te pediría, Pamela, que me colabores con las fechas, porque no tengo toda mi agenda en la cabeza en este momento. Marzo 2025, exactamente el fin de semana dal 13, jueves 13 al domingo 16, que dependiendo luego de cuántos temarios queremos tratar, puede ser un día más o un día menos, pero para que se ubiquen, claro, la ventana de tiempo. A ver, la carga horaria de cada uno de estos talleres, esto es algo que vamos a terminar de perfilar de aquí a marzo, pero la carga horaria son 16 horas académicas para autodefensa psíquica, 12 horas, que pueden ser 14 para parapsicología aplicada, 6 a 7 horas para interpretación parapsicológica de sueños. Veremos si lo hacemos en todo un fin de semana, si lo iremos segmentando en el curso de 3 o 4 días. No requiere la realización de todos, bienvenidos sean quienes quieran hacer los 3 talleres, por supuesto, pero desde ya son temas independientes de por sí, como habrán observado en la descripción. Y esto es muy importante, gente, no requiere conocimientos previos. Yo parto del supuesto que la gente linda que asista no tiene por qué dar por sobreentendido determinados contenidos, determinadas informaciones. Entonces, todos los cursos literalmente empiezan desde cero, sin que de ninguna manera eso signifique que el alumno, la alumna esté obligado a aceptar el postulado plenamente, tiene todo el derecho al mundo de sentir, estar de acuerdo, más, menos, tomar aquello que les resuene, otra cosa dejarla, pero los 3 talleres parten absolutamente desde cero, sin la necesidad de conocimientos previos, que además sería muy injusto, porque ¿quién soy yo para evaluar el conocimiento previo de otras personas? ¿Y quiénes somos como para decir, bueno, estas personas están al mismo nivel que aquellas otras, ¿verdad? Por eso los invito a este esfuerzo mancomunado de comenzar desde la definición más elemental de los títulos de cada evento, diríamos así, y avanzar hasta su desarrollo completo. ¿Los talleres se harán solo en Gran Canaria? En este viaje de marzo, sí, ustedes saben que esto
lo estoy realizando con la inestimable colaboración de mis queridos amigos Adriana Peralta Pedeferri y Josep González también, que allí desde Cataluña me reciben, es mi familia sustituta, digo yo, cuando viaje, van a acompañarnos, estarán presentes. Veremos si cabe la posibilidad de sumar a posteriori de mi visita a Canarias alguna actividad en la península, pero es demasiado prematuro para firmarlo. Por lo pronto, ahí estaremos, en Canarias, con ustedes, exclusiva y excluyentemente haciendo estas actividades. Y tendrás también nuestro Raulín a aprender lo que no sabe. Espero que sí, porque anticipo nutritivos debates con el amigo Raúl. Pues Gustavo, estamos muy felices de tenerte aquí en Gran Canaria en nada, ¿no? En marzo hemos dicho. Y me gustaría para finalizar que nos dijeras dónde te pueden localizar aquellos oyentes, aquellos seguidores de Tiempo de Misterio que quieran ponerse en contacto contigo. Bueno, pueden ir a nuestro portal en internet, alfilodelarealidad.com. Ahí tienen el acceso a nuestras redes sociales, a nuestro canal en YouTube, a nuestro podcast. Y también pueden, en lo personal, buscarme en las redes, Facebook, TikTok, Instagram, X, como Gustavo Fernández en Instagram, que es la más fácil de recordar, @Gustavo Fernández Oficial. Pero ahí, buceando un poquito en nuestro portal, tienen todos los enlaces para todas las herramientas que ponemos a disposición del público. Y si queremos conseguir alguno de tus libros, ¿en qué plataformas los podemos encontrar? Bueno, de estos, los anteriores, como muchos de ellos tienen muchos años atrás, están literalmente todos agotados. De algunos quedan unos pocos ejemplares, así. De estos dos que están por salir, si bien va a comenzarse una modesta distribución en distintos países y va a estar físicamente en marzo en España también, Amazon lo va a tener disponible, creo que desde fin de octubre, ya sea en su descarga como ebook o por print on demand, ¿no? O sea, por encargar o por solicitar su impresión a pedido. O bien, bueno, cuando a partir de marzo ya llevemos ejemplares a España. De todo lo que hemos tratado, y esto me gustaría ponerlo propio en el final, lo que es el poder de la intención, lo que es la curiosidad del alma, del espíritu, del corazón, para crecer, para ayudar, para desarrollar, creo que sea la alquimia mágica y esotérica más potente, porque al final el amor es un idioma que todo el mundo habla. Eso creo que es un poco el principio de todos los temas que tú llevarás aquí. He tenido el honor y la oportunidad de conocerte también físicamente por el taller del Temazcal que hice en mayo. Quiero decirlo a la gente que nos está escuchando, no eres solamente portador de conocimiento y de experiencia, eres también un grandísimo ser humano portador de amor. La verdad, gracias, te lo digo con todo mi corazón, la verdad. Gracias, querida amiga. Yo no soy... Sí, perdón, Raúl. No, simplemente que no tengo más nada que añadir porque, vamos, ha quedado esto precioso. Maravilloso. Yo solo agradeciendo la amabilidad, la calidez de ustedes y el amor que transmiten y decirles que cualquier regreso a esas tierras para mí es una bendición del universo. Yo me considero un tipo muy afortunado, muy bendecido por el universo a lo largo de mi vida, no solo por las cosas que he hecho, donde he estado, sino sobre todo, principalmente, por la gente hermosa que he conocido y que sostengo vínculos en el camino. El caso tuyo, Pami, hago votos fervientes para que con Raúl también sea así y entre esta familia del corazón. Bueno, Adriana y Josep, sin ir más lejos. Vos sabés, Pami, cómo los quiero. Y decirles que, a ver, simplemente como dos reflexiones finales. Una, yo soy un cultor de la convicción que la principal herramienta que la divinidad le dio al ser humano es su fuerza de voluntad. Soy un convencido, lo he dicho en ceremonia de Temazcal, yo creo que el principal
don que la ceremonia de Temazcal da a quienes amamos esa ceremonia es fortalecer nuestro espíritu y nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Despertar ese guerrero, esa guerrera de la que tanto se habla y que básicamente es eso, la fuerza de voluntad es el timón firme en medio de las tormentas de la vida, especialmente cuando uno lleva a muchos otros corazones en la misma barca, ¿no? Entonces, no es solo llevar el timón firme por uno, sino también por lo demás. Y dejarle a la gente, también es una convicción de vida que tengo como parte de las enseñanzas que he recibido, aquellas palabras también de ancianos, de abuelos, que siempre decían, tanto crees que puedes como si crees que no puedes, en cualquier caso estarás en lo correcto. Piensen qué es lo que creen. Maravilloso, Gustavo Fernández, muchas gracias. de verdad. A sus corazones. Gracias por estar ahí. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.